Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. En una ocasión apareció en el quirófano un muchacho delgado, triste, débil, con la piel violácea, lo que fue reconocido inmediatamente como manifestación de problemas circulatorios intensos. Pachita, la chamana, invitó al joven a acostarse en la mesa de operaciones y sin mayor preámbulo abrió el pecho con su cuchillo de monte. Cortó después costillas e introdujo el cuchillo extrayéndolo del corazón, todavía conectado con la aorta y con las otras derivaciones venosas. Palpitante lo colocó a un lado de la terrible incisión, sobre el pecho del propio paciente. Durante esta operación, yo trabajaba junto a Pachita, y al observar al corazón latiendo, fuera del cuerpo, me impresioné en tal grado que repetí varias veces: «Dios mío, Dios mío, Dios mío». Ante esta manifestación de mi asombro, Pachita ladeó la cabeza y llamando a uno de sus colaboradores dijo: «Jacobo todavía no es uno de los nuestros». Escuchábamos en este programa tan especial las palabras del hoy desaparecido Jacobo Grinberg, uno de los más revolucionarios científicos de la mente del siglo XX. Un mexicano de origen judío que llegó a tener su propio laboratorio científico de investigaciones sobre la mente humana y sus espacios marginales y misteriosos. Un hombre que se jugó todo su prestigio, labradísimo, tras conocer a la misteriosa chamana, fallecida en 1979, Bárbara Guerrero, la vieja Pachita. Ahí estaba Jacobo Grinberg, el científico, asistiendo de ayudante al chamán, gritando: «¡Dios mío! ¡Dios mío!». Un año entero de prácticas junto a la vieja Pachita, la mujer nacida en Parral en 1910, fallecida en Ciudad de México, con cientos y cientos de personas que acudían a sus manos como a la última diosa sacrificadora, con un viejo cuchillo de obsidiana, simulando al Itzli, al dios sacrificador de los antiguos aztecas. Realizaba incisiones imposibles. Se ha hablado de trampas, de cirugía psíquica, de algún tipo de truco, pero Jacobo iba más allá. Pensaba que Pachita, la vieja chamana, con un ojo nublado, ciega, instruida en las extrañas artes del chamanismo por un hombre negro llamado Charles, hacía mucho tiempo. Decía Jacobo, pensaba Jacobo el neurocientífico, que en aquella pobre estancia, en pleno corazón del tumulto mexicano, aquella mujer estaba creando la realidad. Era capaz de desdoblarse y de crear una realidad inconcebible, imposible para el resto de los mortales, pero en la que Pachita tenía fe, y sus pacientes, que se sanaban la mayoría de las veces, también. En el viejo camastro, junto a sangre, dolor y gritos, junto a escenas que parecían las de sacrificio de los aztecas o mexicas, allí estaba produciéndose, decía Jacobo Grinberg, la alucinatoria, la impresionante, la inefable danza de la realidad. Jacobo Grinberg, psicólogo, neurocientífico, asegura que un joven que volverá con vida tiene el pecho abierto y el corazón fuera. La chamana tiene las manos regordetas, tiene un cuchillo que siempre es el mismo, la empuñadura es de cinta aislante negra y al mismo tiempo como si fueran crisálidas, envueltos en sus propias sábanas, pues deben llevarlas. Una especie de criaturas inmóviles, enfermos, que acuden al último clavo al que aferrarse, aguardan en la antesala de la vieja casa. La chamana recibe
la ayuda de un ser sobrenatural, el hermano, alguien indefinido, poderoso, remoto y antiguo, que ella llama Cuauhtémoc. Así, repito, durante un año, el científico de prestigio de la Universidad Autónoma de México estaba asistiendo a algo que nadie se atrevía ni a mencionar. Todo su prestigio cayó por el sumidero. Solo mucho tiempo después, muchísimo tiempo después, algunos empezaron a darse cuenta de que Jacobo Greenberg era pionero, que estaba adelantando cosas que ahora empiezan en la vanguardia a saberse. Pero por desgracia Jacobo, que sepamos, no puede disfrutar de esa coincidencia, de ese homenaje, porque desde hace casi 25 años Jacobo se esfumó, desapareció, como el soplido terrible de fuego de un chamán. No os negaré que este programa es muy especial, amigos de Universo Iker, muy especial. Esta noche yo quiero que aprendamos juntos la historia digna de una película fascinante como pocas de Jacobo Greenberg. Hacía tiempo que quería hincar el diente a este personaje, en el buen sentido. La última entrevista que se le hizo a Jacobo Greenberg por parte de Antonio Muro, periodista de Onda Madrid, ocurrió en el programa donde yo colaboraba. Yo era reportero. Pero han pasado 25 años prácticamente de aquella entrevista y yo era tan necio en aquel momento, o tan joven o tan atribulado, que tampoco presté especial atención a las propias palabras de Jacobo Greenberg. Qué estúpido era en el momento aquel. ¿Por qué? Porque no me estaba dando cuenta de que aquel testamento final ya eran auténticas perlas de un hombre que poco después iba a desaparecer. Un hombre que había llegado a ver la mente quizá como ninguno otro en la historia. Solo os voy a pedir una cosa. No suelo pediros favores, yo creo, pero sí esta noche. Que os quedéis hasta el final. Podéis apagar el receptor ahora mismo. Podéis pensar que los chamanes, México, la neurociencia, los milagros imposibles, la prestidigitación, lo que pasa en una vieja, por llamarlo de alguna forma, habitación que hace de dispensario sanitario chamánico, no tiene ningún interés. Podéis pensarlo. Si lo pensáis, podéis desconectar ahora mismo. Pero si seguís la historia, si queréis continuar en este cuento hilvanado lleno de verdades, yo os pido que os quedéis hasta el final, porque es increíble. Porque es increíble el giro final de esta historia, de verdad. Por lo menos lo que yo he logrado averiguar de esta historia que sigo investigando desde hace años. Me he decidido hacer este Universo Iker porque hay mucha amiga, porque la mente, el chamanismo, las posibilidades de la conciencia, los fenómenos extraños, el prestigio y el desprestigio, los fenómenos de desaparición, todo se conjunta aquí. Tengo papeles sobre la mesa de corcho de esta pequeña habitación y yo creo que puede merecer la pena, porque ese hombre que gritaba Dios mío en aquella estancia llena de sangre era un científico que había dado el paso. Había oído hablar de Bárbara Guerrero, Pachita, y no quería ser simplemente una nota al pie, uno de tantos chamanes mexicanos que él investigaba desde el punto de vista de las personas que, entregadas a una fe, logran generar un efecto placebo curativo. Hasta ahí todo normal, hasta ahí todo correcto, nada especialmente escandaloso. Muchos científicos mexicanos se han interesado por el ramal antropológico de esa cultura que viene de muy antiguo. Lo que no esperaba Jacobo era verse sobrepasado, era asistir a cientos de sesiones donde se abrían cuerpos, donde los pacientes sufrían, donde eran capaces de aguantar sin anestesia las aberturas, confiando en el poder del hermano, Cuauhtémoc, encarnado en Pachita. Y esa historia de realidad no convencional que se daba en aquel oscuro lugar marcó para siempre a Jacobo Greenberg. Nunca volvió a ser el mismo. Jamás. Es la historia de un científico transfigurado por el encuentro con el chamán. ¿Quién era Jacobo Greenberg? ¿Era o es? No podemos afirmarlo con seguridad. En 20 años hizo 50 libros. Científico, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de México. Sus estudios van un poco más allá. Después de la relación con Pachita,
después de la extraña danza irreal que ocurre día tras día, noche tras noche, en aquel lugar infecto donde Pachita pasa consulta y es poseída por el espíritu de un viejo guerrero. Consigue el doctor Jacobo Grimberg Zilberbaum financiación estatal para que su laboratorio, que está indagando en las fronteras de la mente, tenga medios. Parece que está realizando pesquisas que pueden ser asombrosas. Por ejemplo, la demostración con computadora de la telepatía. Jacobo Grimberg, aunque fue un secreto durante mucho tiempo, conoció a la vieja chamana, ciega, oronda, con ese ojo tapado, con la voz ronca, y que luego se convertía casi en amorosa madre mientras descuartizaba prácticamente a sus víctimas, como en un cuadro que a Grimberg le parecía de los antiguos códices, de las matanzas en los cerros del rito, de los corazones al aire o las vísceras asomando. Pero al final, esas manos mágicas lograban cerrar las heridas, lograban coagular la sangre. El científico no podía creerlo. Cada día era una exclamación nueva, pero al mismo tiempo estaba convencido de que la mente del enfermo y la mente del sanador estaban creando un universo nuevo y posible, porque él pensaba que todo era posible, que el cerebro, que la consciencia, conformaba la realidad y no al revés, que nosotros con nuestro pensamiento podíamos generar cosas impensables. Conoce a Pachita Jacobo Grimberg y le cambia la vida, no en cualquier lugar, no en el sitio del camastro con unas vendas, alcohol y sangre a raudales, con olor infecto, con tejidos tumefactos que son arrancados de cuajo con cuchillos de carnicero. En ese espanto no conoce Grimberg a Pachita, la conoce en la residencia presidencial, ni más ni menos. En el patio del Palacio Presidencial de México, la esposa de López Portillo le presenta a la chamana, que desde luego ya tenía que haber hecho algún trabajo con personas importantes. Sus cualidades eran conocidas en gran parte del país. Venía de una vieja tradición. Linaje chamánico desconocido, dijo Grimberg, aunque con el tiempo muchos pensaron que provenía, como tantos otros brujos, de los Nahuatl. En 1966, las pesquisas de Grimberg le dan fuerza y finanza, repito, para realizar como obra pionera, no solo en América, sino en el mundo prácticamente, excepto en Estados Unidos, el laboratorio de psicofisiología de la Universidad Aguad, dentro del departamento de la Universidad Nacional de México. Él ya era licenciado, se hizo doctor con el Colegio Médico de Nueva York. Sin embargo, todo ese prestigio que iba alcanzando se cayó por las escaleras cuando decidió ser un simple, o no tan simple, ayudante de una chamana, de algo que tenía que ser trampa. Sin embargo, para Grimberg, en aquel lugar estaba ocurriendo algo que nadie iba a testificar, algo que nadie iba a contar en los cuadernos científicos. Grimberg se atrevió, fue un pionero, escribió en revistas científicas de primer nivel. La experiencia con la chamana Pachita le enseñó que las mentes entraban en conexiones imposibles, inconcebibles. El último paso en los años 90 era, con máquinas, fotografiar esas mentes gemelas, esa capacidad de transmisión del pensamiento, esa capacidad de crear realidad a través de la mente. Y en todo eso trabajaba Grimberg hasta su último día, su último y misterioso día. Muchos compañeros empezaron a verle realmente con cierto desdén, como un loco, alguien que había pasado de la vanguardia al delirio. Él pensaba que todo el mundo, todo el universo, todo lo conocido, estaba tejido por una urdimbre y que la complejidad neuronal de cada cerebro
podía modificar esa red que es el todo y generar cosas ante los presentes inexplicables. Solo así podía dar algún tipo de consistencia a lo que estaba viendo en aquella vieja casa, donde Pachita de pronto, cambiando la voz, alzando el cuchillo, aseguraba que Cuauhtémoc, el hermano, había llegado. En aquellos primeros tiempos de investigaciones con la chamana sangrienta Pachita, porque desde luego el espectáculo era terrorífico, terror y amor al mismo tiempo, decía Greenberg, la conjunción del dolor, pero la fe absoluta en ese exorcista del otro mundo que te va a quitar el mal. Eso era la danza de la realidad. En aquel tiempo, repito, personas como Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, estuvieron también de ayudantes de Pachita, de observadores. El padre de la psicomagia intentaba saber qué se cocía en aquel lugar, del cual en ocasiones hasta el exterior llegaban los gritos de los pacientes. Pero nadie se quejó nunca. Nadie demandó a la vieja curandera. Todo el mundo sabía el juego y la partida que se estaba jugando, nunca mejor dicho. Todo el mundo asumía las reglas estrictas de un rito. Hay quien pensó que es la última representación de los sacrificios, aquellos que lógicamente espantaron a los conquistadores españoles, pero que para muchos tenían una vertiente espiritual, o por lo menos de conexión. Pachita necesitaba 4 ayudantes. Cogían los brazos y las piernas. Imaginad la escena. Ella avanzaba en la oscuridad. No podía ver mucha luz. Lo tenue para muchos de la prestidigitación, del truco, del fraude, del espiritismo. Pachita decía que sólo así se podía presentar el hermano. Pero de pronto, el cuchillo que se hundía en la carne, la sangre que salía a chorros, las manos que entraban en las entrañas y las vísceras fuera, el ensalmo y a veces con las propias manos el arrancar trozos de algunos órganos, la inmersión de esa víscera de nuevo, el vendaje y la curación posterior, por la fe absoluta de ese hombre, esa mujer, ese enfermo, esa enferma, que, como decía antes, como crisálidas envueltas, como momias a la espera, aguardaban su turno. Era inconcebible, pero estuvo pasando delante de los ojos del neurocientífico Greenberg durante un largo año. Jodorowsky, con su pluma ágil, dejó constancia de su propia experiencia. De pronto, asistiendo a los experimentos de la chamana, con el ojo nublado y el cuchillo firme en la mano, a la encarnación o persona que daba soporte, según su teoría, al enigmático Cuauhtémoc, comprobó Jodorowsky que tenía un dolor profundo, una punzada en el hígado. La chamana, ya con confianza, le pasó la mano y dijo: tienes un tumor. Luego colocó un huevo en la zona precisa donde estaba el pinzamiento, la aguja, la molestia. Para Jodorowsky era insoportable, y entonces ocurrió una escena en la que pudo perder la vida el artista, pero que también le marcó profundamente. Se puso en manos de Pachita, se puso en manos de la chamana del cuchillo. Antes de esa propia experiencia, Jodorowsky había visto cosas, Greenberg también, a veces los dos al mismo tiempo, como una selecta comitiva a la que le era permitido observar los secretos del rito, sin ningún miedo por parte de los 4 ayudantes, personas del pueblo, de un nivel cultural muy bajo, pero que Pachita desde siempre, desde hacía décadas, había elegido. Jodorowsky había visto cosas y por eso se fió de la chamana. Pensó que era también su última solución. Poco antes de su propia intervención en el hígado, Alejandro Jodorowsky escribía lo siguiente: de pronto, lo que parecía una anciana cansada lanza un grito estentóreo, alza el brazo derecho y se pone a hablar con voz de hombre. Hermanos queridos, doy gracias al Padre por permitirme estar de nuevo con ustedes.
¡Traedme al primer enfermo! Entonces fui testigo de cosas increíbles. Ver a esa mujer poseída esgrimir su gran cuchillo y hundirlo en la carne de los pacientes, haciendo surgir chorros de sangre, era alucinante. En el quirófano había un solo catre estrecho provisto de un colchón forrado con plástico. El paciente debía traer su propia sábana, 1 litro de alcohol, un paquete de algodón y 6 rollos de vendas. Cubriendo el lecho, con su sábana el enfermo se acostaba. Un ayudante de manera ceremoniosa le pasaba el largo cuchillo de monte a la curandera. La empuñadura estaba recubierta y forrada con una cinta negra de aislar, y la hoja sin filo tenía grabado un indio con penacho. La vieja auscultó el interior del vientre de un enfermo, levantó la mano, hizo un gesto y de pronto aparecieron unas viejas tijeras. Cortó algo a la altura de la vejiga que produjo una insoportable hediondez. Luego sacó una nauseabunda masa carnal que Enrique, el hijo de Pachita, envolvió en papel negro. Después extrajo un frasco con una nueva vejiga, la colocó junto a la herida y fue absorbida sin que nadie la empujara hacia el interior del cuerpo. Colocó unos algodones embebidos en alcohol sobre el propio tajo. Los presionó un momento, limpió la sangre y la herida sin cicatriz desapareció. Acto seguido, la anciana, Pachita, Bárbara Guerrero, mirándole con esa voz de hombre como poseída, dijo: «Yo sé quién de aquí morirá y cuándo. Sé cuántos días tiene todo aquel que me viene a visitar». En aquella estancia del populoso México, algo milagroso estaba pasando. Seguramente, como ha ocurrido en otros casos, como los cirujanos filipinos, podía haber un tipo de truco. Porque, ¿cómo es posible que una curandera arranque una vejiga y ponga otra? ¿De dónde sale esa vejiga? ¿Hablamos de piezas animales? Y si hablamos de piezas animales, había una especie de prestidigitación. Bien, tiene que ser así desde el punto de vista racional. Para Alejandro Jodorowsky, eso es lo que ocurría, pero con una ventaja o una sorpresa. Ese truco, esa utilización, ese fraude aparente, esa psicomagia, era creída por el enfermo, que veía efectivamente una vejiga, que veía la sangre, que sentía el dolor, pero que creía ciegamente en el poder de la chamana. Y la chamana creía en que su operación de psicomagia, su rito, su show, podríamos decir, iba a llegar a curar de verdad a esa persona que iba a regresar sanada. Por tanto, utilizando una especie de mascarada, paciente y sanadora, enfermo y chamana, tenían el pacto, el acuerdo, la mente de uno y otro, interactuando, iban a llegar a curar. Lo de menos, según Jodorowsky, eran las vísceras, era el truco, era la escenografía, era lo hediondo, era la sangre. La persona enferma era capaz de resistir un dolor irresistible en cualquier otra condición. La persona enferma aguantaba sin anestesia que le abriesen un brazo, una pierna, la barriga, el pecho. La mente, la fe, estaba haciendo sellar el dolor. Por otro lado, sabedora de su poder, la curandera, la chamana, sabía que todo eso iba a ocurrir si nadie rechistaba, si nadie se salía de la norma, si nadie desobedecía las viejas leyes de la curación chamánica. La danza de la realidad, por tanto, sin llegar a la realidad física, estaba operando en otro lugar. Nadie desciende en su mente hasta esa fe absoluta, hasta abandonarse a una chamana ciega, oronda y con un cuchillo sin filo en la mano. Ese era el milagro para Jodorowsky. Sin embargo, para Jacobo había algo más. Pachita, como otros de su linaje, como otros antiguos a lo largo del planeta, eran capaces de realizar una coordenada de pensamiento, una función mental, de alterar el campo de la realidad de una forma distinta. Como si fuera el egregor de los antiguos griegos. Eran capaces de materializar cosas porque realmente lo creían al mismo tiempo que lo creía el paciente. La visión
periférica, diferente, marginal, de paciente sometido a esta especie de rito increíble y a la fe de la chamana, producían el milagro hasta en el punto de vista físico. Para Grinberg, ahí hubo cosas reales. El corazón salía del pecho de verdad. No era un corazón de animal. No había truco ninguno. Estaba pasando de verdad. Por eso a veces tenía que gritar: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hubo otros personajes que intentaron describir lo que estaban viendo, pero pocos con la agudeza de Jodorowsky, evidentemente. El hígado, como decíamos, le dolía profundamente. ¿Y qué le pasó cuando se puso sobre el catre? Hizo un rollo con mi piel y dio un corte. Oí el ruido de las 2 hojas de acero. Comenzó el horror. Aquello no era teatro. Sentí el dolor que siente una persona a la que le cortan la carne con unas tijeras. Corría la sangre y pensé que me moría. Después me di una cuchillada en el vientre y tuve la sensación de que lo abría dejando mis tripas al aire. Espantoso. Nunca me había sentido tan mal. Durante unos minutos, que me parecieron eternos, sufrí atrozmente y me quedé blanco. Pachita me hizo una transfusión. A medida que escupía su extraño líquido rojo por un tubo de plástico que me había embutido en la muñeca, sentí poco a poco que me invadía un agradable calor. Después levantó mi hígado sangrante y comenzó a tirar de una execrencia que tenía. «Vamos a arrancarlo de raíz», afirmó con voz de hombre el hermano. Y yo padecí, dice Jodorowsky, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor. Dio el último tirón. Me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. La hizo envolver en un papel negro. Me colocó el hígado en su sitio. Me pasó las manos por el vientre, cerrando la herida, y al momento desapareció el dolor. Me vendaron, me envolvieron en la sábana, me llevaron al salón y me acostaron entre los otros operados. Allí me quedé, inmóvil media hora, feliz de estar vivo. Pachita, limpiándose la sangre, se arrodilló junto a mí, me tomó las manos y me preguntó cómo me llamaba. Luego me estrechó entre sus brazos y me entregué a ellos con sed de madre. Cuanto más pedí, más me dio. Quise en ese momento un infinito cariño. Y obtuve un infinito cariño. Sí, Pachita conocía el alma humana y sabía utilizar muy bien una terapia que mezclaba el amor y el terror. He dejado unos segundos largos del Continuum de Klaus Schulze, que no sé por qué, yo creo que le pega muy bien esta historia. Por lo menos yo he estado indagando, investigando, refrescando documentos con esta música permanente, el continuo en el que creía el propio Grinberg. Pero aquí entramos en otra fase. Pachita murió en 1979, hizo miles de operaciones, nadie la demandó. ¿Era la psicomagia? Tenemos que pensar que era eso. La creencia mutua en la fe curativa, un placebo elevado al cubo, que era sorprendente. Una vez Pachita dijo a 2 pacientes: estáis curados, pero en 6 meses no podéis decir nada a vuestros médicos. Si lo hacéis, moriréis de inmediato. Uno de ellos, operado aparentemente del corazón, cumplió la palabra. No dijo absolutamente nada a nadie. Volvió al año, sano, el corazón como un roble. Se dio un abrazo con Pachita. De fondo, las crisálidas, las personas envueltas hasta la cabeza con las vendas, algunas en otra estancia ya sangrando, con lamentos, volvían a estar como cuadro, como fondo permanente. No hubo noticias del otro enfermo. Nada más llegar a París, se supo después, comunicó con un grupo de médicos importantes. Les contó lo que había hecho, la intervención. Le llamaron loco, le examinaron. El mal seguía ahí. El impacto fue enorme. La curandera entonces no había hecho nada. Murió prácticamente al instante.
la profecía de Pachita se había vuelto a cumplir, como casi siempre. Lo que queda claro es que esta mujer, que había sido batalladora junto a Pancho Villa, que había perdido un ojo, la visión de un ojo y después la del otro, que fue instruida por chamanes de linaje desconocido, era un caso único. Los cirujanos filipinos fueron un burdo fraude rápidamente descubierto. El cirujano psíquico Cearigo pudo ser uno de los casos más extraños. La medicina brasileña lo acorraló porque sus tijeras eran oxidadas, la sepsia era nula, pero aparentemente las colas de personas que creían en él eran enormes. Acabó en la cárcel. Cearigo. Pero el caso de Pachita era absolutamente sorprendente. El nivel de las sangrías, de los destrozos, no eran compatibles en ocasiones con la vida. Y entonces, ¿por qué aquellos pacientes sin asepsia seguían vivos? Si solo había habido un manejo de las vísceras sobre su tripa, ¿cómo habían creído en eso? El poder de la chamana, la oscuridad de las velas, ¿eran capaces de generar esa fantasmagoría? Pero entonces, ¿por qué algunos aparentemente se curaban? ¿Por qué seguían las colas? ¿Por qué funcionaba la mente de Pachita sobre la herida y la enfermedad? Una de las ayudantes le contó a Jacobo Greenberg una de las escenas más terroríficas. Habitualmente había 8 manos, los 4 ayudantes, y las de Pachita con el cuchillo. Pero esta mujer decía, con miedo, que todos los ayudantes miraban hacia otro lado. Simplemente aseguraban al enfermo. Dice que sobre las manos de Pachita, o paralelo a ellas, aparecían 2 manos blancas que transmitían frío. Todos estaban convencidos de que eran las manos de Cuauhtémoc, el hermano sobrenatural. Son escenas de algo que pasó en México durante muchos años. Pachita, curiosamente, se dejó fotografiar. No hay muchas imágenes de ella, sí de las operaciones. Son terroríficas. Pechos abiertos, heridas que se ven por dentro perfectamente. Sajar con el cuchillo y meter las manos dentro, no como la hendidura típica de los filipinos que doblaban los dedos y generaban un charco de sangre de animal. Aquí se ven perfectamente las heridas, pero no hay muchas más fotografías. Pachita accedió y luego, como decía ella, pasó a otra dimensión, se evaporó. Curiosamente, el final de Jacobo Greenberg, el alucinado científico que cambió su forma de ver la vida, que estaba allí, tiene ciertos paralelismos con la chamana. Pero, ¿qué hizo Jacobo Greenberg después de aquellos experimentos con Pachita? Pues seguir investigando. Durante mucho tiempo, la actuación mente-mente, el poder de la mente de una chamana que creía en lo que hacía y la influencia en sus pacientes, el poder de modificar el todo en el que estamos sumidos, le hizo trabajar muchísimo. Leyendo esa última entrevista en el programa donde yo trabajaba hace casi 25 años en Onda Madrid, me he dado cuenta, me la ha pasado por escrito, se publicó en la revista Más Allá, mi compañero Diego Marañón, me he dado cuenta que había cosas que hoy ya se esbozan por parte de los más vanguardistas, es increíble, por parte de los pioneros de la neurociencia, pero Greenberg estaba sondeando, esbozando historias que nadie podía casi ni intuir. Por eso, lo primero que he hecho es preguntar a un Greenberg actual, pero puramente científico y racional, el director del área de neurociencia cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid del Centro Carlos III. Por favor, pensemos lo que estamos hablando. Cuando tantas personas se arrogan la posibilidad de pensar sobre unos temas y otros, y habitualmente los más críticos, los más soeces, los que no saben de qué se habla, no tienen el currículum ni para llegar al zapato a los especialistas que sí que están en vanguardia. Repito, Manuel Martín Loeches, director Área de Neurociencia Cognitiva, Universidad Complutense de Madrid. Tiene laboratorios que podrían ser parecidos a los de Greenberg en 1994 hasta que dejó de existir, hasta que desapareció. ¿Qué piensan hoy los colegas de Greenberg? ¿Qué piensan hoy los que saben que este hombre era un pionero, que este hombre vio cosas increíbles y que este hombre investigó a nivel de computadoras, de tomografías cerebrales, para buscar la clave del cerebro diferente del chamán, o incluso la comunicación cerebro-cerebro? Es muy curioso, porque todos lo consideran una auténtica figura olvidada, que se jugó el prestigio y que tenía teorías francamente alucinantes, como suele pasar, adelantadas a su propio tiempo.
Él tenía la concepción del mundo un poco basada en lo que es la mecánica cuántica, considerando que hay como una matriz de información espacio-temporal que incluye y abarca todo el cosmos, a todo el universo, según la cual todo está conectado con todo, ¿no? Como si fuera una sola unidad. Y esto se manifestaría especialmente en situaciones en cuanto al ser humano en las que las personas tienen una alta afinidad entre ellos, ¿no? Pues personas que se quieren, hermanos gemelos, personas con una alta relación sentimental entre ellos. Experimentos que luego han continuado, han seguido, y que este mexicano de la Universidad Nacional de México, en su laboratorio flamante, después de muchos años indagando en chamanes, estaba poniendo en valor. Los últimos experimentos de Greenberg tenían que ver con las ondas cerebrales de los chamanes mexicanos. ¿Qué se diferenciaba? ¿Qué había distinto? ¿Por qué eran otra cosa? ¿Se podía eso medir científicamente? Nos vamos a sorprender, porque no estamos hablando con especialistas en chamanismo, sino con especialistas en ciencia. Si Manuel Martín Loeches considera a Greenberg un pionero sin precedentes, y él mismo ha trabajado en experimentos que Greenberg es la luz, el faro, la semilla de todo esto, pues el doctor Gaona también cree que Greenberg es una figura de homenaje merecido. Pero ¿qué le pasó al científico junto al chamán? ¿Cómo fue esa transformación? ¿Qué creía en los últimos días Greenberg que había visto con la chamana del cuchillo sangriento? A Pachita lo que le atribuía a Jacobo era una especie de inteligencia natural en relación a la conciencia. En definitiva, lo que haría esta chamana sería crear la realidad con su propia conciencia y proyectarlo a la conciencia de otros. ¿Qué resultados tiene esto? Pues, por ejemplo, esta chamana era capaz, de alguna manera, de literalmente operar con su propia conciencia, saltándose el proceso de construcción entre uno y otro. Y la pregunta lógica sería, ¿y qué fue de los experimentos de Greenberg? ¿Hasta dónde llegó? ¿Académicamente fue aceptado? ¿El científico, neurocientífico, experto en el cerebro, indagador de la mente, reseteado por la experiencia salvaje, imposible con una chamana, llegó realmente lejos en sus trabajos especializados? Y puso en marcha, de hecho publicó varios artículos en revistas muy aceptables respecto a un potencial que llamaba el potencial transferido, que lo que hacía es pues situar a dos personas con alta afinidad juntos durante al menos 20 minutos, que estuvieran meditando, mirándose o estando juntos, intensamente juntos durante ese tiempo, y luego la idea es que los separaba en cámaras de Faraday, es decir, totalmente aisladas electromagnéticamente, en puntos distantes, varios metros, hasta 14, 15 metros, y a una de las personas le realizaba estimulación de distinto tipo, por ejemplo, flashes de luz, y a los dos se les realizaba un electroencefalograma mientras se realizaba esta estimulación, y lo curioso es que en la persona que no estaba recibiendo esos flashes de luz ocurría lo que Jacobo Greenberg llamaba el potencial transferido, que es que el cerebro de esa persona no estimulada reaccionaba como si estuviera siendo estimulada cuando en realidad el estimulador iba a otra persona, es decir, como si hubiera una conexión entre ambos cerebros. Y aquí, en cuanto a la teoría sintérgica, de hecho, Jacobo Greenberg lo tenía muy claro, que no era una transmisión de información entre ambos cerebros, sino que era la reacción simultánea de ambos, como una sola unidad, al haber sido estimulado solamente uno de ellos. Es decir, no es una transmisión de información, sino una reacción simultánea ante una misma estimulación. Resulta muy curioso escuchar a auténticos popes de la neurociencia actual hablar de Greenberg como señalizador de esa sincronía cerebral, de ese cerebro que está conectado por algún tipo de urdimbre, de venas invisibles, de líneas, de cuerdas, que no somos conscientes de ellas habitualmente, pero que nos linkan unos a otros. El linkado humano cerebral se llevó a la computadora. Greenberg fue el primero en aquel laboratorio flamante, hoy cerrado, que empezó a investigar en esto. La pregunta es si las investigaciones podían molestar a alguien. ¿Por qué él siguió? No se quedó en el cerebro. Otro concepto de Greenberg, pionero, era la dermoóptica. ¿Qué estaba buscando este sabio de la mente en los niños? Lo que ideó este profesor es que precisamente a través de las manos se podían percibir incluso pensamientos, ideas y sentimientos de otras personas.
digamos que la conexión neural de las manos, de las palmas de las manos, es una de las más desarrolladas, especialmente en el ser humano. El campo neuronal que se genera en una persona podría afectar al campo neuronal que se percibe por las manos de otras personas. Tengamos en cuenta que Jacobo Grinberg estuvo en contacto durante mucho tiempo también con los chamanes de México y aprendió muchas enseñanzas de estas personas y lo que sería la comunicación telepática o no verbal a distancia y a través de canales, como por ejemplo las manos, especiales para la sensibilidad de las personas. Esa es un poco la base de la dermóptica. Creo que no hay un caso similar, sinceramente. El científico que llega a tanto y que avanza en el ámbito de la pura tecnología y la pura ciencia mecánica, partiendo de una base o de un shock provocado por algo tan misterioso como los chamanes y su mente distinta. Muchos estaréis preguntando, de lógica, sois buenos detectives, yo lo sé. Estaréis preguntando, amigos de Universo Iker, ¿y de este hombre dice algo la CIA? Estamos yendo ya hacia la recta donde voy a intentar contar lo que se sabe hoy de la desaparición de Jacobo Grinberg. Porque ya, si esta historia es alucinante, tiene un colofón donde no puede haber más intriga, donde no puede haber más suspense. Los famosos archivos de la CIA, los 12 millones de páginas, ¿tienen alguna sobre Jacobo Grinberg? La CIA, y por tanto seguro otros servicios de inteligencia, seguían pacientemente las pesquisas de este indagador de las ondas neuronales de los chamanes y del misterio profundo de la realidad. Bueno, pues esto nos lo cuenta, magistralmente como siempre, última hora, Diego Marañón. Su nombre está ahí, oculto entre los 12 millones de páginas divulgadas hace unas semanas por la Agencia Central de Inteligencia. Se trata de un par de documentos de referencia, pero no parece casualidad que los artículos de Jacobo Grinberg estén incluidos precisamente en la inmensa colección del proyecto Stargate, el programa militar puesto en marcha en 1978 que pretendía utilizar herramientas psíquicas y sobrenaturales en misiones de espionaje. El primer documento se titula Las órbitas de la conciencia, una aproximación neurosintérgica a los niveles de la experiencia consciente. A lo largo de 8 páginas, Grinberg explica los fundamentos de su teoría sobre la conciencia, haciendo especial hincapié en la interacción entre el campo neuronal de nuestro cerebro y la estructura energética del espacio, también conocida como el campo cuántico. El artículo se publicó originalmente en 1983 en la revista Psychoenergetics, centrada en investigaciones sobre física aplicada al campo de la parapsicología. La CIA consideró, sin embargo, que su contenido debía ser incluido en sus archivos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jacobo Grinberg llamó la atención de la agencia y no sus otros colegas? ¿Por qué el resto de artículos aparecen tachados, descartando su relevancia para las investigaciones del programa? ¿Qué tecla había tocado, quizás sin saberlo, el investigador mexicano? El segundo documento, Correlación psicofisiológica entre comunicación, gravitación y unidad, es bastante más extenso. 30 páginas en las que el profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México desgrana punto por punto, seguramente como nunca más volvió a hacerlo, los detalles de su teoría sintérgica y algunos de los resultados de los experimentos que llevó a cabo. Aunque jamás pudo ser demostrada, una de las muchas teorías que en su día sonaron en relación a la desaparición de Grinberg involucraba precisamente a la CIA. Algunas voces señalaron su implicación en el secuestro del científico mexicano ante una hipotética negativa para colaborar voluntariamente con ellos. Lo que en 2017 ha dejado de ser una especulación para convertirse en una realidad comprobable es el interés que la agencia demostró ante unos trabajos que podrían haber revolucionado uno de los programas más asombrosos de cuantos se pusieron en marcha en aquella época. ¿Cuál fue el verdadero alcance de la relación entre el Dr. Jacobo Grinberg y el proyecto Stargate? ¿Perseguía la CIA Jacobo Grinberg? Se han dado muchas teorías. ¿Pura fábula, pura leyenda? ¿Interesaban sus trabajos, sus textos? ¿Por qué están ahí en los archivos? ¿Por qué esas páginas perfectamente enmarcadas demuestran que Jacobo Grinberg sí fue seguido por la larga sombra de la Central de Inteligencia Americana?
podía ser útil? ¿Sus trabajos tenían prórroga? Con la tecnología de hoy, ¿dónde se podría llegar? Son preguntas que nadie puede responder hoy. Somos capaces de observar inclusive aquello que pensamos que no se puede observar. Por ejemplo, en principio pensamos que no podemos observar nuestra actividad cerebral y sin embargo hay una técnica budista, el Vipassana, que enseña a una persona que la practica a observar su propia actividad cerebral. Y esta es una experiencia, sobre todo para un neurofisiólogo, extraordinaria, ¿no? El darse cuenta de que tiene un mecanismo de observación que le permite, por ejemplo, ver su propio cerebro. No solamente su propio cerebro, su actividad glandular, que le permite sentir su cuerpo parte por parte hasta lograr tener una imagen corporal unificada. Y lo que sabemos, y a partir de estas técnicas, es que el hecho de observar, por ejemplo, un tejido enfermo, un dolor, y observarlo con ecuanimidad, con calma, tiene un efecto de sanación. Mente, sanación, enfermedad, son palabras que quedaron para siempre adheridas a la biografía espiritual y física de Greenberg. No en vano él había tenido el bautismo de sangre con el cuchillo que mata la muerte, el cuchillo que simulaba humildemente el pedernal, la obsidiana de los sacrificios de los viejos aztecas. La vieja chamana como interlocutora, como elemento en el mundo moderno y maquiavélico y desquiciado de hoy, de la vieja tradición a la que se abandonaban los pacientes. Por eso la sanación, la mente, la onda mental, la capacidad curativa, eran una de las banderas de Greenberg, bastante antes de todas las últimas investigaciones sobre enfermedades psicosomáticas y lo que sabemos hoy. Greenberg, su voz, la sensación de un hombre que había alcanzado otro nivel de conciencia. Para él todo era unión, unificación, y podía sentir esa presencia del ordimbre, del tejido, de que todo tiene que ver con todo. Pero evidentemente la desaparición de la que ahora hablaremos dejó un legado olvidado, apartado. Si en su tiempo recibió la sorna, el chiste fácil, la marginación de otros colegas, con el tiempo, sobre todo después de no saber dónde están sus huesos o su cuerpo, empezó a haber un cierto reconocimiento. El doctor Gaona apunta algo sobre esto. La figura de Jacobo Greenberg, desgraciadamente, se ha ido diluyendo en las últimas prácticamente casi ya 3 décadas, ¿no? que desapareció. Realmente, Jacobo Greenberg abre toda un nicho donde seguir explorando. Y eso me recuerda uno de los experimentos también que hicimos hace prácticamente unos meses en la Laurentian University, en que con la ayuda de una serie de aparatos electrónicos de solenoides intentábamos también confirmar estas teorías del propio Greenberg, que es posible que estos cerebros puedan armonizarse a distancia. Eso explicaría multitud de fenómenos entre personas que tienen conciencias similares o afines. Por ejemplo, madres, padres e hijos, personas que tienen una intimidad emocional enorme y otro tipo también de sucesos que suelen ocurrirnos realmente a diario. Esta abriría otro nicho además de estudio, las interacciones no locales, ¿no? Y también explicaría teorías que desde el tiempo de Jung también vienen rebotando dentro del terreno de la psicología, de la psiquiatría. Estos campos neuronales, estas matrices de información existirían y serían compartidas por muchísimas personas a la vez, realmente por toda la humanidad. Incluso el propio Greenberg avanza que esta conciencia colectiva no sería solamente humana, sino que también los animales estarían o podrían estar implicados en estos campos de información, lo que sugeriría también un planteamiento muy distinto de lo que estamos acostumbrados a pensar respecto al cerebro y la conciencia. Para Greenberg, la conciencia prácticamente construye el propio cerebro en una interacción, no lo contrario. Un revolucionario, sin duda, Jacobo Greenberg. ¿Sospechará que científicos de alta talla en Canadá, en España, en Italia, en Estados Unidos continúan con sus experimentos? Sin tener todas las pautas, porque muchos desaparecieron, se esfumaron. El doctor Gaona es una muestra. Ha estado siguiendo los parámetros, preceptos
las guías o los anclajes de lo que Jacobo Grinberg dejó escrito hasta 1994. Y según nos cuenta el doctor, los resultados son sorprendentes. Lo que intentamos fue sincronizar cerebros entre Berlín, Madrid y Sudbury, en Ontario, Canadá, y los resultados fueron óptimos. Hubo una sincronización entre los cerebros. Yo fui, de hecho, uno de los participantes a la hora de comenzar a vibrar. Esto estaba realizado mediante control electroencefalográfico. Comenzamos a vibrar las tres personas en prácticamente las mismas frecuencias con sus ondas cerebrales. Os rogaba atención, os rogaba que os quedaseis conmigo hasta el final, porque hay una escena que nadie esperaba en la historia y la biografía de este científico pionero, vanguardista, atrevido. Equivocado o no, yo no lo sé. Engañado o no, como lo fueron algunos científicos en la antigüedad con avispados espiritistas, tampoco lo sé. La diferencia es que luego el legado, el torrente, 50 libros en 20 años, y a cada cual más críptico, más interesante, más releíble, porque parece que cambia con los tiempos, que se adelanta a cosas, que va paralelo a historias que nadie había contemplado. La obra de un auténtico genio. Jacobo Grinberg, 50 libros. ¿Engañado o no? El engaño, como en la propia danza de la realidad, le permitió ser catapultado hacia lugares insondables. Lo que sabemos es que de los pocos en el mundo que se interesaba por esto, era él. Uno de los muy escasos ejemplos de científicos de vanguardia, que hoy hay más, pero no en los años 70 y 80. La escena ocurre en un lugar llamado Cerro del Tepozteco, un lugar de culto desde el año 1130. En aquel lejano siglo XII había sacrificios en el Cerro del Tepozteco. Era el lugar de culto de los dioses guerreros mexicas. La carretera que va de Morelos hacia Cuernavaca, hacia la derecha, tiene unos altares de piedra, una especie de sillares. Hoy se sabe que allí, en honor a varios dioses, algunos ya desconocidos o olvidados en el panteón mexica y azteca, se hacían sacrificios. Allí se invocaba con el rito. Allí, de alguna forma, 800 años antes de las operaciones sanadoras de Pachita, ocurría algo en lo simbólico, en lo conceptual, en la imagen, con el cuchillo de obsidiana, los ayudantes y el corazón fuera, algo muy similar. A 2 horas de la populosa Ciudad de México hay un sitio donde hoy siguen yendo personas para contactar con la buena energía, donde cada 21 de marzo acampan decenas de individuos que creían en la historia de la nueva era y de lugares pila, lugares sagrados. Sí, arqueológicamente nadie duda de que el Valle Sagrado del Tepozteco, con su montaña de más de 2.300 metros, es un enclave, es un iceberg de alguna manera en pleno interior de México, de piedra, de roca y de hierba, de animales desconocidos con uno de los lagartos más venenosos del mundo. Es un lugar especial. Muchos amantes de los ovnis, de los ritos, del misterio, se concentran ahí. Allí tenía su casa, precisamente allí desapareció el investigador de la neurociencia, el psicólogo, el creador del primer laboratorio de la psicofisiología, Jacobo Grinberg Silverbaum. Un día de diciembre de 1994, en ese cerro del Tepozteco, se da por desaparecido a Jacobo Grinberg. La policía asegura que puede ser un asesinato, que puede ser un secuestro o reclusión obligada, o que puede ser algún tipo de acción de disolución por parte de este individuo en algún tipo de comunidad críptica, extraña, desconocida. El jefe de la policía dijo: no hay cuerpo, no hay rastro, no hay móvil. Aseguraron que seguidores de otros chamanes, otros divulgadores de estos temas habían tenido que ver. Se dijo incluso que había pasado a otra dimensión, como hacían los verdaderos chamanes, los más antiguos, que se funden con otro estado de las cosas. Se habló de Carlos Castaneda y su enigmática historia. La historia, en el fondo, de los investigadores de chamanes, de los científicos o antropólogos que contactan con lo antiguo, de ese laberinto donde nadie se aclara y donde, por supuesto, hay egos, navajazos figurados metafóricos y reales, batallas terribles. Se habló también por parte de la familia de extraños movimientos de la segunda esposa de Grinberg, que acudió al lugar donde Grinberg daba clases y aseguró que estaba en un viaje.
se le vio con una mujer, según se publicó, rubia, de apariencia extranjera. Huyó de su hogar dejando al perro y los enseres. Se esfumó, como tragada por la tierra. Y alguien pensó, ¿la CIA o la KGB están detrás de Jacobo Greenberg? ¿La CIA o la KGB de alguna manera tienen interés en las investigaciones de este hombre? ¿Será posible? Preguntamos a Enrique de Vicente, porque desde luego el maestro, ¿quién va a conocer a Jacobo Greenberg? El maestro, ¿no? Está clarísimo. ¿Quién pudo tener que ver con él y quién pudo enterarse de cosas sobre la increíble desaparición, sin rastro, sin una sola pista, nada, de Jacobo Greenberg, que planeaba, por cierto, un viaje al Nepal. Planeaba un retiro para buscar otras formas de meditación y experimentar con nepalíes, niños, en laboratorio, a través de ondas cerebrales que se pudieran plasmar. Estaba entusiasmado, aunque dicen que su comportamiento era un poco paranoico, asustadizo, como si alguien le siguiese en los últimos días. Él había escrito sobre la posibilidad, curiosamente, de puertas adimensionales, de la capacidad de otras mentes ajenas a lo humano, que estuvieran influyéndonos de alguna manera. Pero seguía con el laboratorio, seguía con las investigaciones, seguía con la dermaóptica, seguía con la telepatía, y de pronto, ni más ni menos que en el Cerro Tepozteco, desaparece el rastro. ¿Qué llegó a saber el maestro Enrique sobre la desaparición más extraña de un investigador de la mente que ha habido en el mundo entero? Bueno, a mí, Luis Maggi, que era amigo de ambos y editor suyo en España, le pregunté, oye, ¿qué sabes de Jacobo? Y me dice, bueno, que está desaparecido. Vamos a ver, la explicación que él me dio, y la puedo dar porque Luis Maggi murió después en un accidente de coche, es que él pensaba que tenía que ver con, y es una de las hipótesis que están en internet, con una segunda mujer de Jacobo Greenberg, que había tenido que ver. O sea, su hipótesis era, y la de otros, que se la había llevado por la Sierra Mexicana y ahí por algún motivo, no quiero entrar en detalles, lo había hecho desaparecer. Resulta curioso escuchar tan prudente al maestro Enrique de Vicente, como si aún hubiese flecos de esa realidad paralela, de esa urdimbre, de esos mundos de Jacobo Greenberg que no se pudieran tocar. Son teorías, evidentemente, no pruebas, porque nada se ha podido demostrar a día de hoy. Hace 23 años desapareció Jacobo Greenberg, el hombre que experimentaba en laboratorio desde la ciencia con posibilidades increíbles de nuestra mente y de la mente de esos que son diferentes y que interfieren en ese campo, en esa red que es la realidad, como son los chamanes. Los últimos quizás chamanes auténticos, quién sabe. Pero en diciembre del 94, en el Cerro Tepozteco, todo se fundió a negro. Hay quien pensó en extraterrestres, en puertas adimensionales. A fin de cuentas hablamos de un hombre ligado al misterio, valiente, que ha sido reivindicado tiempo después, como suele pasar, cuando ya no está. O está en algún lugar, la policía lo mantuvo, recluido por voluntad propia. Las dos teorías pueden ser posibles. ¿Sigue trabajando Jacobo Greenberg? Inserto para pasar a otra etapa de trascendencia en una vieja comunidad, pero de la que nada se sabe, se abandonó, se marchó. Es raro que la policía no tenga un solo dato. ¿Pudo de verdad dar un salto de conciencia? Como dicen algunos que ocurre en seres espirituales de la máxima evolución. ¿O agentes desconocidos, auténticos hombres de negro, atraparon al valiente y vanguardista neurocientífico y lo recluyeron porque se negó en un principio a trabajar con ellos y lo que él sabía era demasiado interesante? Esta es la escena final. Y yo quería que, desde la consulta ensangrentada de la chamana Pachita, transitásemos este viaje por ciencia, laboratorio, pionero, ondas, física cuántica, posibilidad del todo, unión de las cosas, visión de vanguardia, también a un cerro solitario, lugar de ovnis, de desapariciones insólitas, y que precisamente el Greenberg sea el último desaparecido célebre en la zona.
y que no haya un solo dato. Porque nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, con las series, con la forma narrativa, a esperar finales sorprendentes, inauditos. La biografía ya es alucinante. Las escenas que hemos contado ya son dignas de lo increíble. Pero la última escena, un hombre que se va a ir de viaje, que no hay pistas, que no hay huellas, que nadie le ha atacado, que no hay móvil, que no hay secuestro, que no hay nada, desaparecido en el cerro sagrado Tepoztlaqui. En su pequeña casa observaba los cielos y creía estar en un lugar protegido. Se equivocaba. Alguien nos lo arrebató. A día de hoy, el laboratorio de Jacobo Grinberg, con las luces, las palancas, las primitivas pantallas, los anhelos, las posibilidades, sigue bajo el polvo como estaba, cerrado para siempre. No ha vuelto a encenderse la computadora para intentar bucear en lo imposible. No han vuelto los niños que ven colores con las manos a ponerse en el sillón de los test. No ha vuelto a ver nadie la imagen de las ondas que, como si fueran gemelos de la conciencia, danzan al mismo tiempo, todo clausurado, bajo una fría llave. El profesor ya no está, ya no hay quien siga su legado. Los trabajos olvidados, nadie los continúa. La financiación se cortó de cuajo, ya faltaba la gran figura. Hoy no hay información sobre el paradero de Jacobo Grinberg Silvermount. El laboratorio, pionero, esperanzador, sigue cerrado. Y yo cierro este dossier, esta historia, porque me parece francamente interesante. Siempre la verdad supera cualquier ficción. Sea cual sea la hipótesis, tanto en las curaciones de Pachita, en las pesquisas de Grinberg sobre el cerebro o en la desaparición. Es una verdad construida a retazos de algo que se ha despedazado no sabemos por quién, como uno de los pacientes temerosos del cuchillo que mata la muerte. Como cuentan los chamanes, todos los auténticos que desde la prehistoria bajaban a otro mundo, descendían a un averno. Allí se enfrentaban a las fuerzas primigenias que les arrancaban en pedazos. Pero luego la luz los reconstituía. Habrá sufrido ese viaje y esa profecía el profesor Grinberg. Han pasado 23 años. Pero ojalá algún día tengamos noticias de un pionero valiente.